donde pues México llegó con 4 medallas de bronce respecto a las 5 de Río y de las 8 de Londres. Eh, pues sabemos que el rendimiento y resultados son multifactoriales y es por eso que, sin embargo, al aire queremos ver qué hay de la salud mental. Para ello vamos a hablar con la maestra Ana Luisa Sánchez, psicóloga deportiva de la Universidad de Anáhuac, quien ha preparado psicológicamente a deportistas desde aquel Sydney 2000. Maestra Ana Luisa, yo creo que sería bueno empezar esta plática justo explicándonos, por favor, en qué consiste la psicología del deporte y sobre todo qué importancia se le ha dado aquí en México a esta disciplina. Ok, la psicología del deporte tenemos que partir que es una ciencia. Y es una ciencia que, como su nombre lo dice, está aplicada al deporte. Y el objetivo máximo que busca es maximizar el rendimiento deportivo. Partimos de que ya un deportista tiene un entrenamiento físico, técnico, táctico. Y el área psicológica viene a dar ese plus, eso que va a detonar el rendimiento en un deportista. En México, ¿cómo se ha ido evolucionando esta ciencia respecto a su experiencia? Pues en realidad la psicología del deporte en México surge a la par de lo que fue el fideicomiso CIMA, que se conoce como Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. Este surge en el 99 con el objeto de dar el apoyo multidisciplinario. Se empezaron a dar cuenta de que las grandes potencias eh, no solamente contaban con un entrenador, sino que cada vez más empezaron a involucrar a las ciencias, es decir, buscaban una manera de dar una idea distinta del rendimiento, no solamente el entrenamiento. Y ahí es donde se va a involucrar tanto la nutrición deportiva, la medicina del deporte y la psicología del deporte. Entonces, en México se da la par. En el 99 surge el fideicomiso y en ese momento se crearon grupos multidisciplinarios en donde la psicología venía insertada. Entiendo. Me dice que surgió este fondo en el 99 y justo al otro año usted empezó a preparar psicológicamente deportistas en los siguientes Juegos Olímpicos, incluso participó en los recientes en Tokio. Preguntarle en qué consiste justo esta preparación psicológica de los deportistas para que alcancen su máximo rendimiento, cuánto tiempo pues requiere esto y qué papel juega en todo el entrenamiento de los deportistas. Bueno, el entrenamiento mental inicial, por lo menos necesitamos un año de entrenamiento. Un año ya cuando el deportista está consolidado, por decirlo así, ¿no? Nosotros nos insertamos cuando el deportista siente que ya no puede dar más, que hay algo que le falta, que a pesar de que ha entrenado mucho, hay algo que él siente que podría mejorar, pero no sabe cómo. Ahora, la preparación, lo ideal es que se dé desde edades tempranas, en donde los deportistas puedan aprender habilidades psicológicas, como puede ser el planteamiento de objetivos, la visualización, la concentración, la atención. De acuerdo al perfil competitivo y al deporte, se deben de ir desarrollando estas variables. Son muchas variables, son muchas técnicas, y cada uno de los deportistas, de acuerdo a su deporte, va a ir generando modelos de intervención. Y esto es lo que les permite dar el famoso empujón que necesitaban, ¿no? Órale. Al inicio, maestra mencionaba justo los resultados de los deportistas de la delegación mexicana. Obtuvieron 4 medallas frente a las 5 de Río y frente a las 8 de Londres. A lo que voy es que nos platique a qué presiones están sometidos los deportistas, tanto internas como externas, que lleguen a alterarlos e influir en su rendimiento. Las presiones son múltiples. Parte del entrenamiento mental es aprender a controlar estas sensaciones, estos niveles de ansiedad. Y de entrada es el que, pues en México se tiende mucho como a colgar medallas, se dice por ahí,
¿no? A los deportistas cuando en realidad no sabemos qué va a suceder. Se van a enfrentar a una presión en donde ellos consideran que su autoestima está puesta en un resultado. Es decir, si yo gano, tengo un valor, pero si pierdo, soy un fracasado. Y eso lo hemos visto infinidad de veces en estos momentos, ¿no? En donde deportistas que a pesar de haber ganado una plata o un bronce, sienten que ha sido el fracaso total de sus carreras. Entonces, una presión es la presión personal que ellos se van instalando en ellos desde que son muy pequeños. Tenemos la presión de los gobiernos, de los entrenadores, de las becas. Y sumando a todo esto, tenemos una presión en donde la misma prensa, ¿no? Tiene comentarios hacia ellos o algunos, pues a lo mejor algunas preguntas que pueden inquietar a un deportista previo a una competencia. E inclusive les podría comentar que hasta después, ¿no? Ahorita está el caso de una chica en donde aún después de que compitió, sigue la prensa, ¿no? Haciendo comentarios hacia ella. Aprovechando que usted ha estado apoyando a los deportistas del 2000 a la fecha, ¿qué diferencias detectó respecto a la salud mental de los deportistas en este año, en un año de pandemia y de crisis económica? Es decir, ¿qué influyó por parte de la salud mental en su rendimiento considerando este año en específico? La pandemia vino a ser un movimiento muy interesante en el deporte, ¿no? Los deportistas por lo general se preparan con programas de entrenamientos muy precisos, en donde nosotros buscamos picos de rendimiento, en donde dividimos lo que son las competencias preparatorias de las priorizadas. Entonces, en el momento en el que ellos están preparándose para un 2020 con una fecha específica y les dijeron que ya no va a ser esa fecha, probablemente los planes de entrenamiento se modificaron. Es decir, esos estados de forma que nosotros vemos en los Juegos Olímpicos llevan toda una base científica para poder llegar a ellos. Y que cuando se modifican, pues obviamente hay alteraciones. ¿A qué voy con esto? Un deportista no se va a mantener todo el tiempo al 100% del rendimiento. Solamente son momentos picos, momentos cumbres y que duran una cierta periodicidad. Entonces, a raíz de la pandemia, ese es un factor que tendríamos que considerar, ¿no? Hubo un cambio por primera vez en la manera en la que se entrenaron. Hubo una manera distinta de comunicarse con los grupos multidisciplinarios. Entonces, no es lo mismo que si estaban entrenando, por decir algo, la gente de natación, pues todas las albercas se cerraron. Entonces, ¿cómo iban a entrenar? ¿Cómo iban a mantener un rendimiento? Lo cual yo no dudo que esto haya provocado niveles de ansiedad muy altos, porque aunque quisieran entrenar no podían. Casos específicos en donde el contacto o la retroalimentación constante del entrenador era priorizada y que a lo mejor un dato curiosísimo es de que todos partimos, de que todos en casa teníamos un internet, que teníamos una computadora y que probablemente no era así. Entonces hubo una modificación. Y si a eso le sumamos que cada uno de los deportistas, pues finalmente también son hijos y tienen mamá, tienen familia, ¿no? Y que yo no he escuchado, pero seguramente ocurrió en algunas de sus familias, la muerte de seres queridos cercanos y que esto también influye en el rendimiento. El deportista es un ser integral, es una persona que no nada más es deportista, sino también es una persona que convive hacia el exterior. Entonces, imagínense que de pronto nos quitaron todo, nos metieron en una nueva realidad y el deportista no está ajeno a esto. Y seguramente ellos vivieron lo que se conoce como una segunda pandemia, que son todos estos trastornos que están asociados con la depresión, estados de ansiedad, estados fóbicos, y que en este momento pues tendremos que esperar estudios que nos hablen acerca de ello, ¿no? El cómo les afectó. Entonces, la pandemia no solo marcó un giro en la sociedad, sino también en la parte del deporte. Y yo diría que llegó un momento en donde el deporte se detuvo.
todas esas preparaciones se detuvieron y que obviamente están teniendo repercusiones